Bienvenidos a la comunidad del nuevo framework en ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de testing de dispositivos, daremos un paso crucial en ese camino. Hasta ahora, la mayoría de las pruebas que hemos discutido han habitado un mundo relativamente predecible. El mundo de los voltajes de corriente continua, de los unos y ceros lógicos, es un mundo gobernado por reglas claras y comportamientos definidos. Pero hoy, damos un salto a una dimensión completamente diferente. Hoy, entramos en el reino de lo invisible, el dominio de las ondas, la física y, para muchos, la magia negra de la ingeniería. Hoy nos sumergimos en el mundo del testing de radiofrecuencia, o ORF, y microondas. En primer lugar, su definición y objetivo. El testing de RF es la disciplina de medir y caracterizar el rendimiento de los componentes y sistemas que operan a altas frecuencias. Hablamos de cientos de megahercios, gigahercios o incluso decenas de gigahercios. En estas frecuencias, las reglas del juego cambian por completo. Un simple cable de cobre deja de ser un conductor perfecto y se convierte en una antena, una guía de onda, con su propia personalidad. El objetivo del testing de RF es domar esta física compleja y garantizar que nuestros dispositivos inalámbricos, desde un móvil hasta un radar de coche, se comuniquen de forma clara, potente y fiable. En segundo lugar, para entender este mundo necesitamos aprender su idioma. Y su idioma es un conjunto de parámetros clave que describen el comportamiento de las ondas. Para hacerlo más tangible, imaginen que nuestro dispositivo RF es una persona en una conversación que tiene lugar en una sala muy grande y ruidosa. El primer y más fundamental conjunto de parámetros son los parámetros S o S-parameters. Son el ADN de cualquier componente RF. Un parámetro S describe cómo una onda de RF reacciona cuando interactúa con un dispositivo. El más famoso es el S11, que representa la pérdida por retorno. En nuestra analogía es el eco de tu propia voz. Si gritas en la sala y escuchas mucho eco, significa que las paredes están absorbiendo mal el sonido. En RF, si enviamos una señal a un componente y mucha de esa señal rebota de vuelta, un S11 malo, significa que el componente no está aceptando bien la energía, que hay un desajuste. Luego tenemos el S21, que mide la ganancia o la pérdida por inserción. Es la eficacia con la que tu voz llega al otro lado de la sala. Si gritas y al otro lado te escuchan más fuerte, tienes ganancia, como en un amplificador. Si te escuchan más bajo, tienes pérdidas, como en un cable o un filtro. Pero la historia no termina aquí. Necesitamos saber la potencia de salida. ¿Cómo de fuerte podemos gritar? Medimos la potencia de salida de un transmisor en vatios o dBm. Y lo más importante, medimos su eficiencia, a menudo como PAE. Es decir, de toda la energía que consumimos de la batería para poder gritar, ¿qué porcentaje se convierte realmente en sonido útil y qué porcentaje se pierde como calor? Ahora, demos la vuelta a la conversación. No se trata solo de hablar, también hay que saber escuchar. Aquí entra en juego la figura de ruido, o NF. Imagina que intentas escuchar un secreto que te susurran desde el otro lado de la sala. La figura de ruido es una medida de cuánto ruido añade tu propio oído, nuestro receptor, a la señal que intentas escuchar. Un receptor con una figura de ruido baja es como un oyente con un oído increíblemente agudo, capaz de distinguir un susurro en medio del murmullo. También es crucial la linealidad. ¿Qué pasa cuando intentamos gritar muy fuerte? A veces la voz se quiebra y se distorsiona. Eso es un comportamiento no lineal. En RF, un amplificador tiene el mismo problema. El P1 dB es el punto de compresión a 1 dB, el punto en el que, al intentar meter más potencia, la salida ya no crece de forma lineal, se está comprimiendo. Y el IP3, punto de intercepción de tercer orden, es una medida aún más sofisticada de su tendencia a crear distorsión y generar frecuencias fantasmas que no deberían estar ahí. Y cuando transmitimos datos digitales, la calidad de esa voz se vuelve aún más crítica. Medimos el error vector magnitud, o EVM. Imaginen que la información digital es una serie de puntos precisos en un mapa. El EVM mide cómo de cerca de esos puntos ideales aterrizan nuestras señales transmitidas. Un EVM bajo es como tener una dicción perfecta. Por otro lado, medimos el ACPR, Adjacent Channel Power Ratio. Si estamos gritando en nuestro canal, ¿cuánta de la energía de nuestro grito se derrama en los canales de al lado, molestando a las conversaciones vecinas? El ACPR mide esta interferencia. Y finalmente tenemos el ruido de fase. Es una medida de la estabilidad de nuestro tono de voz. Un oscilador perfecto debería generar una onda sinusoidal pura y estable. El ruido de fase mide las pequeñas fluctuaciones, el temblor en esa onda. Un ruido de fase alto es como intentar cantar una nota sostenida con una voz que tiembla y puede arruinar por completo una comunicación digital.
En tercer lugar, para medir toda esta magia negra necesitamos una instrumentación muy específica. No nos valen los multímetros. Necesitamos equipos que son verdaderas maravillas de la física. El rey del laboratorio de RF es el analizador de redes vectoriales, o NBA. Es la máquina de la verdad para medir los parámetros S. Le sigue el analizador de espectro o de señal. Es el oído absoluto del ingeniero RF. Nos permite ver el espectro de frecuencias, como si fuera el ecualizador de un equipo de música, mostrándonos dónde está nuestra señal, su potencia y si hay ruidos o señales no deseadas a su alrededor. Para generar las señales de prueba usamos generadores de señal RF, y si necesitamos crear señales moduladas complejas como las de Wi-Fi o 5G, usamos generadores de señal vectoriales. Y por supuesto tenemos herramientas más específicas como medidores de potencia de alta precisión y medidores de figura de ruido. En cuarto lugar, ¿dónde realizamos estas mediciones tan sensibles? No podemos hacerlas en una oficina llena de señales de Wi-Fi, móviles y fluorescentes que interfieran. Necesitamos un entorno de prueba controlado. Para las pruebas radiadas usamos cámaras anecoicas. Esas salas icónicas forradas de conos de foma azul o negra. Son el equivalente a una sala perfectamente insonorizada y blindada del mundo exterior. Las ondas absorben las ondas de radio, evitando ecos y reflejos, para que la única señal que mida nuestra antena sea la que proviene directamente de nuestro dispositivo. Para pruebas más pequeñas, a veces se usan celdas GTEM, que son como una cámara anecoica en miniatura, con forma de pirámide metálica. Para atar todos estos conceptos, volvamos a la automoción. Pensemos en el módulo de radar de 77 GHz que usa un carro para su sistema de frenada de emergencia. Su testeo es un caso de estudio perfecto. Con un VNA, medimos el S11 de su antena para asegurarnos de que toda la potencia generada se irradia de forma eficiente y no rebota hacia el interior del chip. Medimos su potencia de salida para garantizar que tiene el alcance suficiente para ver a un carro a 200 metros de distancia. Medimos su figura de ruido porque el radar tiene que ser capaz de detectar el débil eco que rebota en un peatón vestido de oscuro en una noche hervida. Medimos su linealidad para asegurarnos de que no se satura o se confunde cuando hay múltiples objetivos, varios carros y motos, delante de él. Y medimos su ruido de fase con una precisión exquisita, porque cualquier pequeña inestabilidad en la frecuencia de su señal se traduce directamente en un error al calcular la velocidad del carro de adelante, la diferencia entre una frenada suave y una colisión. En definitiva, el testing de RF es un viaje al corazón de la física de las ondas. Requiere un conocimiento profundo, instrumentación sofisticada y un enfoque metódico para medir parámetros que son invisibles al ojo, pero que son la base de todo nuestro mundo conectado. Desde el GPS que nos guía hasta el radar que nos salva la vida. Muchas gracias, Carlos. Indicar que tenemos un curso RFS completo en nuestro canal, El Próximo Framework. En este curso se profundiza todos estos conceptos. Un saludo. Te veo en el próximo video.